fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta. En esta noche ha parecido lo que yo esperaba. Somos de la Comisión de Fiestas de Valareña, un pueblo de las 5 villas, y aquí estamos preparando nuestra comida popular. Tenemos que ambientar el baile en la fiesta sevillana, ¿vale? Vamos a poner los carteles y esa es la decoración, ¿vale? El año pasado fue una fiesta hawaiana y este año le hemos ambientado en una fiesta sevillana. Y la gente nos podemos vestir, disfrazarnos, para darle un poco más de ambiente al pueblo. Saca el whisky Shelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el casete para poder bailar como en una discoteca. Decidí involucrarme en la comisión de festejos porque años anteriores el pueblo estaba muy parado y las fiestas pues no salían como tenían que salir porque la gente no se involucraba, y entonces decidí pues colaborar con el pueblo para que esto vaya adelante y un poco que no mueran los pueblos. Es trabajo porque tienes que madrugar, son meses organizando todo, pero al fin y al cabo yo creo que es algo que te llena porque es por tu pueblo. No se concibe un verano sin fiestas. Acabó el Cuba libre de ron, la coca, la cerveza y el tinto. Este año los jóvenes nos hemos movido un poquito más y nos hemos unido para hacer unas fiestas como este pueblo se merece, porque yo creo que las fiestas de los pueblos tienen que seguir alimentando la juventud y la vida de este pueblo, porque si no estos pueblos se mueren. Llévate el casete para poder bailar. Pues sí, ¿no? Ya tenemos todo controlado. Hay falta una gaseosa, ¿no? Habría que... Sí, pues habrá que buscar para todos, pero ya lo tenemos todo bien hecho. Sí, lo tenemos todo muy bien. Somos de San Sebastián, que encontramos este pueblo hace unos 6 añitos así. Y muy bien, porque queríamos que las crías un pueblo pequeño en el cual se pusiesen con las fiestas. Sabíamos que la vida de un pueblo, porque yo sí me he criado en un pueblo, y que era esto, el estar el pueblo unido, la gente junta. ¿Y se parecen a las fiestas que se hacen aquí en los pueblos de Aragón a las que se hacen por allí? Nada, no, allí... No tiene nada que ver de la involucración de la gente, el vivir en la calle, el ayudar unos a otros. A las grandes ciudades al final es todo muy individualista y muy bien, pero cada uno vamos a nuestro aire. En cambio aquí pues eso, mayores con pequeños, pequeños con los medianos, todo uno es totalmente distinto, la vida. Venga chicas, un año más que lo hemos conseguido. ¡Viva esa comisión! No piensas en mí, si piensas en mí. Pues estamos colocando las vallas ahora para que la gente no vaya muy rápido y pueda haber un orden para poder entrar todos y organizarnos bien. Sí, la gente va corriendo a sentarse y a coger sitio para toda la familia y es un caos. Este pabellón tiene historia. Yo, por lo que cuenta mi padre, Taco, el grupo de rock and roll de Jaeros Caballeros, dio aquí su primer concierto cuando eran jóvenes. Y los artistas del gremio, la charanga, tan conocida ahora, son lo que son porque empezaron aquí en Valareña. ¡Atención! Por favor, nos vamos sentando y así empezaremos a repartir la comida. Hasta que no esté todo el mundo sentado, no repartiremos. Muchas gracias. Mírame y sonríe, cógete a mi mano, deja que te guíe. Respira el ansia de vivir y mira el porvenir. Bueno, ¿qué hay de menú hoy, chef? Y de guau, aquí va a ir para 260 por ahí. A 100 gramos por persona, 26 kilos. Lo que más ambiente crea. Vosotros sois una empresa que se dedica a hacer comidas para mucha gente. Para 500, para 1000, para 2000, para 3000, para 10. Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo que nuestro amor jamás... ¿Os falta algo por aquí? Que es
es un momento muy único para el pueblo, ya que es un día del año que nos juntamos todos a comer. Muchas gracias. La verdad es que estaba todo muy bueno y un ambiente muy bueno. Habían preparado una temática andaluza y nos hemos preparado para la ocasión. Estas cosas a nosotros nos gustan mucho. El ambiente es muy bueno porque, a ver, es un pueblo pequeño, entonces nos conocemos todos, viene mucha gente de fuera. Aquí, por ejemplo, este chico es de Logroño, pues este chico es catalán. Quiero decir que viene muchísima gente de fuera, nos reunimos todos y nos divertimos. Hay vacas, hay baile. ¿Ya han empezado las fiestas? Sí. Ya a la labor de la comisión, que es quien prepara las fiestas y lo hace siempre todo muy bien. Es un ambiente que cada vez se va aumentando entre Pitos y Valdemoros. Nos vamos quedando menos gente en el pueblo, acude muchísima menos gente y por ahí, pero aún nos mantenemos. Es el alcalde del pueblo. No, no soy el alcalde del pueblo. Pelo rubio. ¡Cuerda! Soy mi hermano. Guitarra. Miércoles es el día más fuerte de todos, porque venimos con muchas ganas, tenemos ganas de reencontrarnos, de vernos y claro, pues a veces se te apodera un poco la historieta. Yo ya fui, hace años. La jefa fue ella. La experiencia, pues muy bien. Lo que pasa que ahora cuando ves a tus amigas que están dentro, que se lo están currando un montón, pues también te acuerdas de cómo viviste todas esas fiestas y como que te da un poco de cosa, ¿no? Sí, es mucho trabajo. Pero bueno, como casi todos pasamos por allí, luego ya lo valoras y sabes lo que es. Pero algún día volverá y lo pasado pasará. Somos de las primeras que vinimos a Valareña. En el 62 vinimos y un pueblo que estaba pues por realizarse. Y ahora es muy agradable que estemos todos ya muy mayores, pero ya somos abuelas, están los nietos, está todo. Y es una satisfacción muy grande para todos. Chicas, ¿qué tal vais, chicos? ¿Preparados? ¡Vamos a por ello! Un poquito de todo. Hay para los niños, para los más mayores. Primero haremos un café concierto, que es un poco más pues, para que la gente lo escuche sentada y disfrute un poco más tranquilamente, y luego ya la sesión de noche pues ya va a ser un poco más cañera. ¿El público de los pueblos es exigente? Bueno, bastante, ¿no? Mucho. Hay de todo, pero bueno, la gente sobre todo pues viene a pasárselo bien, ¿no? Nosotros pues hacemos todo lo posible para que sea así. Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo. Pues empezamos ya realmente la temporada, ya hemos empezado en verano y ya continuaremos hasta finales de octubre sin parar un pueblo a otro en todas las fiestas. Bueno, disfrutamos mucho juntos, somos una gran familia, la verdad, nos vamos de vacaciones juntos, nos queremos mucho todos, la verdad, y eso se agradece bastante. Pero bueno, sí que es verdad que te quita mucho tiempo del resto de tu vida, ¿no? Sí, de tu familia y de tus cosas, pues claro, eso es un poco menos compatible, pero bueno, nos llevamos todos muy bien, entonces se hace más fácil. 1, 2 y 3, Muévete, 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 tú bailas como nadie. Bailo el más potero, también bailo. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo ha ido lo de la rifa? Bien, nos he vendido mucho. ¿Sí? Sí. Venga, pues, vamos a contar ahora todo el dinero y rifaremos todos los regalos que tengamos, ¿vale? Sí. Mira, estos son locales colaboradores de CEA que nos han dado o dinero, bien dinero, o regalos, y los sorteamos ahora para sacar unas poquillas de perrillas, de dinero. Para la comisión, ¿no? Para la comisión. Sí, porque ya os hemos dicho antes que aquí las fiestas no las pagamos nosotros.
cada vecino se paga sus fiestas. ¿Y la gente colabora o no? Sí, en general sí. Siempre hay críticas, pero en general se puede decir que sí. ¿Y qué se sortea? Pues tenemos desde sesiones de peluquería, sesiones de fotografías, vales en pastelerías, un sinfín de cosas. Empezaréis de las unidades hacia adelante, ¿vale? Y el número es el 8. Acaba en 8. El 298. Tenemos una sesión de fotos en Photoshop. Bueno, somos una empresa de Boquiñeni, de espectáculos y eventos, y nada, nos ha contratado aquí la comisión para venir a poner un parque infantil para los niños. Y yo, por ejemplo, en agosto tengo 29 días ya firmados, estoy en 3-4 pueblos a la vez a lo mejor, y septiembre, hasta mitad de septiembre más o menos, tenemos la temporada. ¿Qué tal los chiquillos? Bien, la verdad que se portan bien, tenemos un monitor por cada hinchable y la verdad que todo controlado. Vamos a ver qué tal va lo del futbolín. Venga, vamos. Venga, vamos. Este torneo lo hacemos todos los años, que es como tradición, nos ha gustado siempre. Hemos tenido equipo y ahora lo hacemos todos los años. Y el que gana se lleva un jamón. El que gana se lleva un jamón. Total, que el jamón nos lo cenamos siempre lo mismo. ¿Sí o no? Y si viene alguien de fuera y gana, el jamón no se lo lleva. Este es el paquete, pero lo dejamos comer. Bueno, pues por fin, después de un día largo y duro, nos sentamos a descansar y vamos a brindar con el San Miguel. ¡Viva San Miguel! ¡Viva!